nos está instruyendo a cómo agradar a Dios, cómo deleitarnos en Dios, en esa esperanza de la venida de Cristo. Estos pasajes podríamos pasar horas y horas y por la eternidad estaremos absortos adorando y contemplando esta verdad, cómo Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es tan rico el Evangelio y esta gracia, cómo Él nos ha rescatado, cómo nos ha salvado para ser un pueblo exclusivo de Él, un pueblo que se deleita en agradarle, celoso de buenas obras. Ahora, en base a esta verdad, si realmente somos hijos de Dios, si hemos recibido esta gracia, si hemos sido salvados, si hemos sido regenerados, la verdad es que tenemos una nueva vida. Y vamos a ver versículos 1 al 7. Versículos 1 al 7. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es la segunda parte más favorita mía de Tito, estos textos, versículos 4 al 7. Una nueva vida. Estamos en el contexto de los cretenses. Recordamos que el mundo cretense era un mundo libertino, un mundo donde se exaltaba la mentira, donde se exaltaba la inmoralidad, donde se exaltaba el pecado. Pero ahora los creyentes han experimentado la gracia de Dios y no pueden seguir viviendo como el resto de los ciudadanos de Creta. Ahora son ciudadanos celestiales, ahora tienen una nueva vida, pero muchos creyentes olvidan que el Evangelio transforma de manera real en formas prácticas. ¿Te acuerdas cuando empezamos el capítulo 2? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, y comienza a hablar en aspectos prácticos, a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres. Ahora nos ha hablado de esta gracia que nos salva y que nos enseña a vivir, que nos hace este pueblo de Dios, y los efectos de esta gracia tienen efectos prácticos a nivel de, vamos a decir, a nivel de vecindario, a nivel de sociedad. Siendo regenerados, no podemos ser iguales que antes de la salvación. Entonces, en primer lugar, ahí en vuestros apuntes, tú debes vivir, si eres hijo de Dios, si has experimentado esta gracia de Dios, tú debes vivir con una nueva actitud. Debes vivir con una nueva actitud. Ya en el capítulo 2, Pablo nos ha hablado de la conducta del que ha sido salvado en diferentes grupos. Ahora Pablo añade algunos detalles más que tienen que ver con el gobierno civil y con todas las personas a nuestro alrededor. ¿Cómo vivimos en una nueva actitud? Allí tenéis en sumisión a la autoridad. Y esto es difícil para algunos. Algunos dicen de esta manera: como soy ciudadano del cielo, ya no tengo que someterme a las naciones terrenales. Y esto es absurdo de parte desde el punto de vista del Evangelio. ¿Te acuerdas que Cristo, siendo el Dios de la gloria, vino y se sometió a autoridades terrenales? Esto es como, hay muchos extranjeros. Y entonces yo, imaginaos, venezolano, llego a España y digo, pues yo no soy español. Esta no es mi nación. Así que como no es mi nación, voy a la velocidad que quiero, no pago los impuestos,
ensucio las calles, vivo contra la ley. ¿Te parece lógico? No, tú no harías eso. Porque aunque no seas de esta nación, respetas la nación. Espero que sí. Y como ciudadanos del reino de Cristo, más. Entonces, como ciudadanos del reino de Cristo, Cristo, nuestro Rey, nos manda a someternos a las autoridades terrenales. Así que tienes que someterte a las autoridades terrenales, porque tu Rey te lo manda. Porque somos embajadores, somos representantes de este Rey. El Robertson, un escritor, dice que el cristiano, sin perder de vista su ciudadanía celestial, tampoco debe descuidar sus relaciones cívicas terrenales, porque esto es de mal testimonio para el Evangelio. En Romanos 3, de 1 al 7, nos dice que, y estará por aquí en alguna diapositiva, que ya no me he olvidado de las diapositivas. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? ¿Porque son buenos políticos? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Algunos de nosotros venimos de países donde hay situaciones tensas políticamente. ¿Y sabes cuál es nuestra tendencia? Actuar como los impíos. Despotricar, gritar, chillar, criticar, maldecir a las autoridades como si esas autoridades fueran soberanas a nivel cósmico. ¿Sí? No. Mira, cada presidente no estará ni un segundo más, ni un segundo menos de lo que Dios tiene determinado para él. Así que tú grites más o que yo grite menos, no podemos hacer que una persona sea cambiada o puesta en otro lugar. Lo que podemos hacer es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: orar por nuestras autoridades. ¿Sí? Orar por ellas. Y debemos, en Daniel dice, Dios quita y pone reyes. Dios es el soberano. Así que como ciudadanos del reino tenemos que dar un buen testimonio por medio de sujetarnos a los gobernantes y autoridades en lo que es justo, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. El cristiano no debe ser reconocido como una persona que se escaquea de sus responsabilidades civiles. Esto es contrario al Evangelio. Pero no solamente vivimos en esta nueva actitud en sumisión a la autoridad, sino que también mostramos el amor a otros. Ahí el B. El versículo 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ya se nos ha citado Pablo nos ha señalado también esta característica: no pendenciero, no peleador, aplicado a el siervo de Dios, a la autoridad. Bueno, en 1 Pedro 2:13 también habla de sujetarnos a las autoridades. Si queréis apuntar esta cita, primera de Pedro 2:13 al 16, Primera de Pedro 2:13 al 16, y esto resume tanto la sujeción a la autoridad, y también nuestro trato con los semejantes. Dice allí Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y dice: honrad a todos, amad a los hermanos en Cristo, temed a Dios, honrad al Rey. Honrad a todos. Y ves que hace: honrad a todos y luego amad a los hermanos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de honrar y tratar con respeto a toda persona, sea creyente o no. Entonces debemos sujetarnos a las autoridades y debemos mostrar el amor a los otros, a nuestro prójimo. Según Cristo es el segundo resumen de la ley, ¿sí? De la segunda parte de la ley. Amar a Dios es la primera parte y amar a nuestro prójimo también, como a nosotros mismos.
Hermanos, el cristiano no debe ser una persona que está propagando calumnias y difamación, ya sea contra las autoridades o hacia cualquier otra persona. En todo momento debe mantener una actitud de humildad reflejando a Cristo, y debemos tener cuidado ahora mismo, donde es tan fácil republicar noticias, opiniones, y el cristiano debe estar seguro que lo que está comentando es algo verdadero y de edificación. Como cristianos no deberíamos estar envueltos en controversias, en bulos, en falsas noticias, porque eso es una mancha para el Evangelio. No solamente sujetándonos a las autoridades, mostrando amor a otros, sino también viviendo de forma contraria a tu vida antigua. Tener una nueva actitud, vivir en una nueva actitud contrario a tu vida antigua. Dice el apóstol Pablo, no vivan de esta manera como el mundo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y hermanos, es importante aquí notar el tiempo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Nosotros qué? ¿Nosotros? ¿Qué dice? Porque nosotros también, ¿qué? Éramos. ¿Qué implica esto? Que ya no lo somos. Que en el presente no deberíamos serlo. Pero es muy triste que hay muchos que dicen ser cristianos, que son insensatos, rebeldes, extraviados, que se están dejando llevar por el error. Los rebeldes tienen que ver con desobedientes, insensato tiene que ver con necedad, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, todo tipo de deseos pecaminosos, dejándose llevar por la malicia. ¿Cuántos cristianos hay envidiosos? Que no pueden soportar que a otra persona le vaya bien. Yo, a veces he visto personas que está en la conversación, ¿verdad? Y alguien dice algo y cierta persona siempre lo ha hecho mejor que eso. O sea, no hay forma de que lo hagas, esa otra persona siempre lo ha hecho mejor. Como no soporta que haya alguien más. Siempre tiene algo que decir. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y es muy triste que hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero sus actitudes son lamentables, despreciables. Su actitud es despreciable y vive despreciando a los demás. Vive dentro de la iglesia. Y es muy triste que una persona viva así, a nivel, vamos a decir, puramente mundano. Pero es muy triste que una persona que dice haber experimentado el Evangelio, esta gracia de Dios que le ha amado y que le ha alabado, no siendo digno, y que esté en esta vida, en esta actitud de despreciar a otros. Es orgullo, es arrogancia. Entonces, si de verdad hemos sido salvados, si de verdad hemos experimentado esta gracia de Dios, somos el pueblo de Dios, este pueblo exclusivo. Ahora nuestra actitud no puede conformarse a este mundo. Entonces el verdadero hijo de Dios es un buen ciudadano. ¿Sí? Un verdadero hijo de Dios es un buen ciudadano, se sujeta a las autoridades. Ama, muestra amor a su prójimo, no difamando, no propagando calumnias, no siendo peleador. Veo creyentes o personas que profesan ser creyentes y están así para pelear. Y su excusa es que no tienen pelos en la lengua, que ellos son muy francos, que ellos son muy honestos. No, eres un pendenciero, eres un peleador, eres orgulloso. No aceptas que alguien tenga la razón. Y tenemos que mirarnos a nosotros mismos antes de mirar a los demás y evaluar si nuestra vida está reflejando esta humildad del Evangelio, esta gracia que nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente, en santidad. ¿Sí? Contrario al mundo perdido, al mundo sin Dios. Pero tú debes vivir en una nueva actitud
Y en segundo lugar, debes vivir en una nueva esperanza. Y hemos estado hablando de esta esperanza bienaventurada, del regreso glorioso de Cristo, de la glorificación. Dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y hermanos, gracias a Dios, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque eso era imposible, sino porque por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, Dios no escatimó gracia. Dios envió a su Hijo completamente. Cristo bebió la copa de la ira de Dios completamente. Y Dios por medio de su Espíritu Santo ha derramado su amor completamente. Es imposible que Dios pueda amarte más, porque ya te ha amado completamente en Cristo. Y esto debe darte esperanza, consuelo. Dios en esta esperanza nos ha dado una nueva naturaleza. Hemos leído versículos 4 al 6. Ha habido un lavamiento de la regeneración. El Espíritu Santo nos ha limpiado, nos ha dado una nueva vida. Y Pablo lo dice como un hecho así, seguro. Si alguien piensa que no hay seguridad de salvación, este es un buen versículo para que pases algunas horas meditando en esto. Pablo no está diciendo, pues algún día veremos a ver qué va a pasar cuando lleguemos y Dios pese nuestras... No. Para el que ha recibido la gracia de Dios en Cristo, esta gracia salvadora, para el que ha reconocido a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios ya nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Él nos ha regenerado, nos ha lavado por el poder, la renovación de su Espíritu Santo. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que nos permita ganar un derecho a ser salvos, hermano. Y no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ganar más favor de Dios. Lo que podemos hacer es crecer en esta relación con Dios para agradarle más, para deleitarnos en Él cada día más y responder a su amor, responder a su gracia. En Ezequiel, no sé si lo tengo aquí, bueno, está para leer, pero podéis apuntar allí. Dios promete esta regeneración, esta limpieza, de darnos una nueva naturaleza, una nueva vida por medio del Espíritu Santo, transformándonos. Y esto es así y permanece en el tiempo. Un escritor dice, la regeneración todo lo impregna, igual que la depravación nos había marcado, nos había impregnado. Mientras que el individuo regenerado no es tan santo como podría serlo, no hay parte de la vida que permanezca sin influenciar por esta obra renovadora y purificadora. El pecador es verdaderamente un nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Así como el pecado contaminó totalmente nuestra vida, ahora esta regeneración, esta nueva naturaleza influencia toda nuestra vida. Es imposible que una persona que verdaderamente ha sido salva pueda seguir siendo la misma. Es imposible, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no se conforma con darnos simplemente un nombre. Nos ha dado una nueva naturaleza que impregna toda nuestra vida y quiere manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, Dios te ha dado una nueva naturaleza y Dios te ha dado una nueva vida. Dice ahí, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios no te salvó para que fueras un mendigo detrás del pecado. Dios no te salvó para que estuvieras postrado allí bajo el yugo del pecado. Él te salvó para que seas heredero con Cristo, heredero de esta esperanza de la vida eterna.
nos ha vinculado, nuestra vida está íntimamente vinculada a su gloria, y esto es tremendamente hermoso. Herederos de la vida eterna, herederos con Cristo. Romanos 8:16 dice, aquí estaba esta frase, perdón que era más fácil leerla. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, ¿ves que no puedes vivir como antes? ¿Ves que no puedes vivir como el resto del mundo que no conoce a Dios? Y en esto no hay arrogancia, no es que vamos a ver a los demás por encima del hombro y decir, mira que yo soy heredero. No, es que somos herederos por gracia, no por mérito nuestro. Así que debemos compartir el Evangelio para que otros sean salvos. Pero no puedo vivir como aquellos que no conocen a Dios, no puedo vivir como mi antigua naturaleza. Así que yo te animo a adorar a Dios, aunque hemos ido deprisa, a alabar a Dios por esta promesa, por esta realidad, si eres hijo de Dios. Y para terminar, la última sección, Pablo se enfoca aquí en el impacto que la iglesia puede tener entonces viviendo esta vida en la sociedad, el impacto que esta iglesia pueda tener en su comunidad. Y vamos a hablar entonces rápidamente o brevemente sobre un testimonio efectivo. Si recordamos, desde el principio Pablo está haciendo esta relación entre lo que hablamos, entre lo que enseñamos y lo que realmente vivimos, y que debe haber coherencia. Pues persiste esta idea, si de verdad hemos sido salvados por la gracia de Dios, entonces debemos afectar a nuestra sociedad alrededor con este testimonio, un testimonio del Evangelio. Si leemos ahí versículos 8 hasta el versículo 15, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Atenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Empezábamos hablando de que el Evangelio es lo que la iglesia necesita para crecer espiritualmente, para ser transformada. No estrategias humanas, sino la fidelidad a la predicación del Evangelio. Y el descuido de la sana enseñanza produce cristianos que son débiles, cristianos que están distraídos, cristianos enfocados en lo vano, egoístas, que no participan tampoco en las necesidades de otro. Mencionábamos, por ejemplo, enseñanzas enfocadas en el dinero, en la prosperidad. Lo único que hacen es distraer a los cristianos o a aquellos que creen que son cristianos de la preeminencia de Cristo, de la gloria del Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos tener entonces un testimonio efectivo? Pues dando prioridad al Evangelio. Y volvemos, estamos cerrando el círculo. Pablo está cerrando el círculo. Dando prioridad al Evangelio. Dice ahí, palabra fiel es esta, ¿qué? Todo lo que ha dicho anteriormente acerca de la gracia de Dios y del Evangelio. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Es la encomienda. Insiste con firmeza en la enseñanza, en la predicación del Evangelio. Pastor, no te dediques a otra cosa, por favor, ¿sí? Insiste en la enseñanza de la palabra de Dios. Dale preeminencia al Evangelio y a la exposición de toda la palabra de Dios.
El Evangelio ha sido el mensaje de esta carta. Y sabes, si fuera por hablar, en la iglesia podríamos hablar infinidad de cosas que no tienen mucho valor. Muchas cosas llamativas. Pero el Evangelio, la sana doctrina, debe tener el centro en nuestra iglesia. Y decíamos al principio, para que Cristo tenga la preeminencia, debemos dar preeminencia al Evangelio. Menciono allí rápidamente el Evangelio produce una vida verdaderamente activa. Dice ahí este párrafo, el Evangelio es lo que produce una verdadera vida activa, que produce verdaderos frutos que glorifican a Dios. Podríamos estar activos con motivaciones incorrectas, ya sea manipulación, emocionalismo. Podríamos estar activos con la esperanza incorrecta, como por ejemplo un trueque con Dios, prosperidad, sanidad, empoderamiento. Podemos estar activos sin entender el Evangelio. ¿Ocurre esto? Sí, podría ser. ¿Pero es el plan de Dios? ¿Es lo que obedece al plan redentor de Dios? No. Entender el Evangelio entonces, como hemos estado viendo, recordar el Evangelio, permitir que Dios me hable por medio de la predicación del Evangelio en la sana doctrina, es lo que me va a dar el impulso. Hablábamos hace poco de esta esperanza de la venida de Cristo, la esperanza, la motivación entonces de que Dios sea glorificado. Podríamos recordar allí 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Alguien lo sabe de memoria? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esto es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tú quieres ser maduro espiritualmente? Lo que necesitas es el Evangelio en la escritura. Es lo que necesitas. ¿Te acuerdas de Salmo 1? Queremos pasar rápido al versículo que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua y da su fruto y todo lo que hace prosperará. Amén. Pero primero tienes que pasar por el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3. Meditar en la palabra de Dios. Es lo único que produce una vida verdaderamente activa que glorifica a Dios. El Evangelio también te aleja de enseñanzas vanas. Ya lo hemos visto también. El Evangelio confronta las herejías y nuevamente Pablo dice, evita las cuestiones necias, genealogías y todas estas cosas, contenciones, discusiones acerca de controversias que no son importantes, son vanas y sin provecho. Y creo que está claro este punto. Entonces el Evangelio produce una vida verdaderamente activa, el Evangelio te aleja de las enseñanzas vanas. Y el Evangelio también nos ayuda a preservar la unidad de la iglesia. Y tenemos este pasaje que es fuerte. Mira, tenemos que estar enfocados en la predicación del Evangelio. Pero cuando hay una persona hostil que causa divisiones, el apóstol Pablo ya nos ha dicho, amonéstale 1, 2 veces, pero si no recibe amonestación, ¿qué dice? No estamos para satisfacernos a nosotros mismos, estamos para exaltar la gloria de Cristo en la iglesia. Y si hay alguien que no quiere someterse al Evangelio y está causando divisiones, tenemos que preservar la verdad del Evangelio. Y tenemos que recordar allí Mateo 18, cómo Cristo habla de llamar a esta persona y exhortarle, tratar de que se arrepienta. Si se arrepiente, amén, un abrazo y vamos adelante. Si no se arrepiente, llamamos a más testigos. Si se arrepiente, amén. Pero si no, lo llevamos a la iglesia y si no se arrepiente, está confesando con su no arrepentimiento que no es hijo de Dios. Entonces, deséchalo. Y esta es la parte dura y que no queremos enfrentar, pero es necesario para proteger la sana doctrina. Y dice que él mismo se ha pervertido, él mismo se ha condenado por su propio juicio, porque con su actitud está confesando que no es hijo de Dios. Cuando una persona confiesa a Cristo, dice, yo me someto a Cristo como mi Señor. Así que podemos decirnos hermanos, todos los que confesamos que Cristo es nuestro Señor. Pero cuando una persona se revela entonces a la doctrina de Cristo, al Evangelio, con su actitud y no arrepentimiento, está diciendo, yo no estoy confesando, yo no me estoy sometiendo a Cristo, entonces ya no puedo verle como mi hermano. ¿Me explico?
necesita ver el Evangelio para salvación. Y si se resiste al Evangelio, que es lo único que le puede salvar, entonces en este sentido tenemos que verle como un inconverso, como un no creyente. Así que el Evangelio nos ayuda a preservar la unidad de la iglesia y la unidad de la iglesia nos ayuda a tener entonces un testimonio efectivo. ¿Cuántas iglesias dan mal testimonio ante sus comunidades? Por pleitos tontos, por guerras que no tienen sentido. Y esto no debe ser así. Y en último lugar, ya para terminar, damos un testimonio efectivo participando de las necesidades de la obra de Dios. Pablo aquí, versículos 12 al 14, menciona algunas personas que son consiervos y tiene algunas peticiones personales de enviar a Artemas o a Tíquico. Y dice el versículo 13 que a Zenas y a Apolos dice: encamínales con solicitud de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y la idea de esto es que en ese entonces los predicadores se llama itinerantes, iban visitando iglesias predicando la palabra de Dios. Y la idea es que estas personas están predicando y la iglesia debía recibirles y debía ayudarles en sus necesidades, pero no solamente económicas, sino también en todo lo que facilitara la predicación del Evangelio. Entonces la iglesia no debe ver la predicación del Evangelio como algo exclusivo de los pastores, de los predicadores, y que, bueno, que el Señor les acompañe. No, el Evangelio, si nos ha transformado, forma parte de nuestra vida, de nuestra esperanza. Así que debemos apoyar y participar en todas las maneras posibles con la obra de Dios, de todas las maneras que el Señor nos lo permita. Y a veces es apoyando económicamente a un misionero, a un predicador, encaminándoles. A veces es entrenando y dando el apoyo a personas que salen de nuestra propia iglesia. A veces es orando por estas personas. A veces es animando, mostrando aliento, mostrando amor. ¿De qué maneras apoyas la obra de Dios? ¿Cuánto oras por la obra de Dios? ¿Cuánto participas en la obra de Dios? Y forma parte del fruto. Y dice allí que debemos involucrarnos entonces para no estar sin fruto. De esta manera nosotros estamos colaborando con esta predicación del Evangelio. Nosotros estamos colaborando con la extensión del reino de Dios. Así que tú eres parte, si eres hijo de Dios, tú eres parte de esta obra eterna. Y damos gracias a Dios por eso, que Dios haya decidido involucrarnos en su obra. Esto es de gran bendición. Termino citando algo que concluimos en la primera sección. Un servicio fiel va a requerir que constantemente estemos evaluando nuestra vida y nuestro ministerio para examinar si estamos reflejando el Evangelio. Hermano, tenemos que autoevaluarnos, tenemos que evaluar lo que estamos creyendo, tenemos que evaluar nuestra iglesia, no para discutir, no para pelear, sino para buscar someternos más y más y más al Evangelio. Solo el Evangelio tiene el poder de cumplir el plan de Dios de salvar al hombre, de restaurarlo, de edificarle en santidad, en piedad y en la esperanza de la vida eterna. Solo el Evangelio reconcilia al hombre para que sea ciudadano del reino de Dios. La obra es de Dios y merece que obedezcamos con fidelidad al hermoso plan que Él ha diseñado y que prometió desde el principio. Este plan de Dios exige siervos fieles y creyentes fieles, que vivan de acuerdo al Evangelio y reproduzcan el Evangelio en otros, para que la iglesia continúe firme, alumbrando al mundo hasta que Cristo venga y la lleve a su gloria. No sé cuántas iglesias hay aquí representadas, pero esta es la misión de la iglesia. Ser fiel al Evangelio para en cada localidad, en cada lugar donde Dios os ha puesto, alumbren el Evangelio ante un mundo que está en oscuridad, ante un mundo que está en tinieblas. ¿Y cómo vamos a hacer eso?
con siervos fieles y con una iglesia fiel que está preservando, que está proclamando con celo, con pasión el Evangelio, no solamente enseñado, hablado, sino en su propia vida, en todas las formas que hemos visto que el Señor nos ha encomendado. Y entonces terminamos ahí, el versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan, es algo muy personal. Saluda a los que nos aman en la fe, es muy cariñoso esto. Y quiero terminar entonces con este saludo de Pablo. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y esa es mi oración y es la oración de Pablo, y sé que es el deseo de Dios también. Que la gracia sea con todos vosotros. Amén. El Señor os bendiga. Hemos corrido. Habrá muchas cosas, pero tenemos la oportunidad de seguir escudriñando Tito, y espero que se vuelva en una de vuestras cartas favoritas para ir en contra de el pastoral. ¿Tienes hasta ¿Ah? ¿Ya has terminado? Entonces, bueno, sección número 7. Si quieres 15 minutos, ¿no? No me voy a inventar una Vale. sección. ¿Hay alguna